Buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones. Aquí me paro con mucho temor del Señor, pero obediente para traer la palabra que el Señor puso en mi corazón, la cual titulé La encomienda de Dios. Paréntesis, mayordomía, determinación, enfoque y caminando en obediencia. Hermanos, la encomienda de Dios es señorear la tierra y llevar el evangelio a toda criatura. Y para nosotros poder llevar a cabo eso, necesitamos ser buenos mayordomos, estar determinados a hacer lo que el Señor nos manda hacer y continuar enfocados, porque si nos desenfocamos, nos perdemos. Y caminar en obediencia, obedeciendo en todo al Señor, de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Y para eso hay que morir a nuestro yo. Bueno, para comenzar, aunque ya hemos tenido el estudio de mayordomía, pero voy a comenzar con la definición de mayordomía, para refrescarle la memoria, porque ustedes son una iglesia madura. Sabemos que en términos generales se refiere a la responsabilidad de administrar y cuidar todo aquello que nos ha sido confiado, ya sean bienes, recursos o incluso la propia vida. De allí le voy a leer Lucas 12, 42 al 48 de Reina Valera contemporánea, porque nos habla del mandato de la mayordomía. Y dice así: el Señor le respondió: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo al que, cuando el Señor venga, lo encuentre así haciendo. Dios nos habla de la encomienda de la mayordomía. Nos habla sobre la responsabilidad y fidelidad de los siervos, comparando la llegada del Señor con la llegada del Hijo del Hombre. Se destaca que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá, y a quien mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados para todo esto, sabiendo que si le pedimos mucho y el Señor nos da mucho, ya sabemos lo que hay, porque nosotros estamos aquí para servir y no para ser servidos. En Génesis 1, antes de comenzar a hablar sobre Génesis 1, quiero hacer un paréntesis, porque mientras estudiaba esa parte de la palabra, ¿verdad? Me hice unas preguntas al Espíritu Santo y le pregunté: Padre, ¿por qué tú hiciste todo con la palabra e hiciste al hombre con tus manos? ¿Y por qué hiciste primero la luz y no hiciste primero, separaste las aguas de las aguas o la tierra del mar? Y me dijo: hice al hombre con mis manos porque lo amo tanto que no quería enviar la palabra, sino tener una relación íntima y personal con él. También lo hice, ¿verdad que está poderoso? A mí me movió el piso, como nos dice. También lo hice a mi imagen y semejanza para otorgarle a la humanidad una posición especial en la creación. Recuerden que Él nos manda a señorear la tierra, todo lo que Él creó. Y para eso necesitamos sabiduría, pero también debemos ser buenos mayordomos. Lo demás lo hice con la palabra para que vean mi soberanía y poder, porque Él es soberano y Él es poderoso. No es porque una cosa fuera más grande que la otra, no. Él quería enseñarnos algo con eso que Él hizo. Hice la luz primero porque yo soy luz y donde yo estoy no puede prevalecer la oscuridad. Y al hacer al hombre a mi imagen y semejanza, Él también es luz. Cuando el hombre lea la palabra, verá que lo primero que hice fue la luz, para que sepa que la prioridad es que sea luz, así como yo soy luz, con la encomienda de que sea luz que ilumine al mundo. Que seamos la luz que ilumina al mundo. Aquí los dejo con esa meditación y cierro paréntesis. Y comenzamos en Génesis 1, que dice: Dios creó de la nada todo lo que existe. Podemos ver que Dios creó todo lo que conocemos. Él es el dueño y el amo de todo, incluyéndonos a nosotros mismos.
cuando Él hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, y luego le dio poder sobre todo lo creado con la encomienda de administrarlo. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio unas vestiduras santas, esas vestiduras de amor, de santidad, de bondad, de benignidad, misericordia, mansedumbre, paz, fe, perdón, templanza y paciencia. Estas vestiduras son cualidades, virtudes y características que nos permiten vivir una vida conforme a su voluntad, ser santos y estar separados para enfrentar cualquier adversidad. No olvidemos que estas vestiduras van a representar a nuestro Dios donde quiera que estemos. Además de esas vestiduras, Él también nos entregó algo más. Nos entregó su armadura, y todos la conocen: el yelmo de salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio y la espada del Espíritu, que todos sabemos que es la palabra, para que lo usemos en su obra, con la encomienda de gobernar todo sobre la tierra y de llevar las buenas nuevas del evangelio a todo lugar. O sea, que ya Él nos equipó con todo lo que nosotros necesitamos para realizar su encomienda. Sin embargo, debo aclarar que esa imagen y semejanza se corrompió con el pecado. En Eclesiastés 7:29 de Reina Valera de 1960 dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron las perversiones. Podemos ver que el pecado lo corrompió, lo apartó de Dios, y entonces ya no somos semejantes a Dios. Ahora hay dos señores, Dios y Satanás. En nuestro libre albedrío decidimos a quién queremos servir. Si servimos a Dios o servimos a Satanás. Es por eso que debemos determinarnos siempre subir, ascender y no descender. Siempre vamos a ser conforme al Dios que le sirvamos, al Dios que le adoremos. Si adoramos a Dios, volveremos a ser semejantes a Él y recuperaremos la imagen y semejanza que Él había puesto en nosotros. ¿A quiénes somos semejantes? ¿Somos buenos mayordomos? ¿Tenemos cercanías con Dios? ¿Vivimos en comunión? Son preguntas que nos debemos hacer nosotros como una iglesia sana. Porque no somos perfectos, pero sí podemos mejorar y morir a muchas cosas de nosotros. Que el Espíritu Santo nos dice: mira, necesito que saques esto de tu vida. Pero a veces nos hacemos los locos y no lo sacamos. ¿Y cómo podemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado? La Biblia nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Ejercer una buena mayordomía es una decisión, es un estilo de vida, y para ello debemos buscar la dirección de Dios, y el Espíritu Santo nos guiará. La palabra también nos dice que debemos morir a nuestro yo, orar sin cesar, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo, que es nuestro mayor ejemplo de cómo ejercer una excelente y victoriosa mayordomía. Cuando morimos a nuestro yo, estamos priorizando la vida con Cristo sobre nuestros propios planes. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Él y buscamos su guía en cada situación que afrontemos. Mientras estemos en comunión y cargando diariamente la cruz, el Espíritu Santo nos va a revelar qué cosas debemos crucificar en esa cruz. Y mientras las vamos crucificando, nuestro hombre interior va creciendo cada vez más. Y así vamos a poder alcanzar la estatura perfecta de santidad.
Mientras la crucificamos, morimos a nuestro yo y el Espíritu Santo va creciendo más y más en nosotros. Entonces el Espíritu Santo nos guía para que seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos da, hermanos. Si Dios nos entregó todo para administrarlo, es porque podemos hacerlo. Ya Él nos entregó todo lo que necesitamos, las vestiduras, la armadura de Dios y el Espíritu Santo que está con nosotros aquí, con nosotros en este lugar. Sabemos que tenemos la capacidad para vencerlo, desafiarlo y lograr todo lo que nos propongamos hacer, siempre y cuando nos mantengamos con estas vestiduras, con el Espíritu Santo y con la armadura de Dios. Dios nos dará mucho más de lo que esperamos, eso lo sabemos. Pero debemos recordar siempre poner a Dios sobre todas las cosas que Él nos da, porque Él nos bendice con muchas cosas, con carro, con familia, con trabajo, diferentes cosas. Pero a veces nos envolvemos y sin darnos cuenta ponemos esas cosas primero que a Dios. Y no podemos permitir que lo que Él nos regale nos domine. Al contrario, gobernemos con una mentalidad de buenos mayordomos y estemos preparados para disfrutar todos los regalos que Dios tiene para nuestras vidas. Recordemos que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Mateo 6:21. El día que pongamos cualquier cosa, lo que sea, primero que Dios, estaremos perdidos. Y Dios nos quiere investir de liderazgo, pero también con el carácter de una persona sobresaliente. Y para que esto pase, debemos convertirnos en personas que lleven salvación, esperanza y que impacten la vida de otros. José es un vivo ejemplo de esto. Él es un vivo ejemplo de resistencia, de fe y dominio propio. José siempre se mantuvo firme a pesar de todos los procesos que tuvo, todos los contratiempos. Él nunca se rindió, él siempre se mantuvo firme sobre la roca. Siempre estuvo enfocado, mirando a la cruz y tuvo dominio de sí mismo. Y eso lo podemos ver, un ejemplo de ello, con la mujer de Potifar, ¿verdad? Él prefirió ir a la cárcel antes de faltarle primero a Dios y luego a su jefe. Fue un muy buen administrador, fue muy buen mayordomo. Yo diría que es el primer ejemplo de mayordomía que nos da la Biblia. Y por esa razón alcanzó el propósito por el cual fue creado y se cumplió para la gloria y honra de Dios. La Biblia nos dice también que en el mundo tendremos aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Nosotros estamos de paso aquí en esta tierra, pero mientras estemos aquí, vamos a tener muchas aflicciones y muchos obstáculos. Porque el Señor de este mundo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Como hijos de Dios siempre vamos a tener obstáculos. Y aunque los procesos nos ayudan a formar el carácter de Dios, esto no debe ser impedimento para alcanzar el propósito de Dios. Debemos resistir, tener fe y vencerlos por medio de nuestra comunión con Dios, siendo fieles y obedientes con una fe que mueve montañas, como la de mi pastora. Jesús nos dijo que podríamos hacer cosas más grandes que las que Él hizo. También nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras mantengamos a Dios primero, estaremos bien a pesar de los obstáculos o procesos. No olvidemos que Dios tiene fe en nosotros y somos lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios que somos nosotros? Somos luz, somos ganadores. La luz simboliza vida y bendición y está vinculada con el carácter de Dios. Me llama la atención que Dios hizo primero la luz. Pudo haber separado primero las aguas de las aguas o la tierra de los mares, pero eligió primero la luz, porque Él nos envía un mensaje claro que dice, hice primero la luz para que sepan que son luz. Determínate a ser luz. Somos ganadores. Y si vamos a Romanos 8, 28 al 39,
Específicamente en versículo 37 dice, se lo pueden leer más adelante, pero ahí dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ya tenemos la victoria. No nos podemos rendir ante las adversidades, sino continuar el camino para alcanzar la meta de los planes y los propósitos de Dios. No nos quejemos por nuestra condición actual, sino identifiquemos el plan y el propósito por donde Dios nos va llevando, porque esto se va a cumplir en nuestra vida. Dios nos da autoridad y poder para poder llevar a cabo una buena mayordomía en el cumplimiento de su propósito. No olvidemos que la disciplina, los buenos hábitos, el trabajo duro contribuyen al éxito. La mayordomía es una forma de vida caracterizada por el servicio fiel, responsable de forma total a Dios y al cuidado de la creación. Dios es el dueño y nosotros somos sus administradores. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué características debe tener o tiene un buen mayordomo? Primero, reconoce que Dios es Dios y es dueño de todo. Segundo, tiene buenos hábitos de oración. Tercero, es disciplinado. Cuarto, maneja fielmente los recursos del reino de acuerdo a los principios de la Biblia e intencionalmente los multiplica y los usa para la gloria de Dios. 5. Da alegremente, ahorra, invierte sabiamente y evita endeudarse. 6. Es humilde, sabio, amoroso, contento, agradecido y disciplinado. La otra parte viene siendo determinados. Ya hablamos de la mayordomía. ¿Y qué significa disciplinados? Es la acción de establecer un propósito firme y definitivo, tomar una decisión con convicción. Se refiere a la capacidad de tomar decisiones firmes y mantenerse en ellas, incluso ante la adversidad, o tener una resolución inquebrantable. Determinación es ser obediente, realizar la voluntad de Dios, tener fe y confianza en Dios, tener un propósito y un enfoque. Algunos ejemplos de la Biblia de personas determinadas. Tenemos a Daniel, que no se contaminó con la comida, a Pablo, que se enfocó en la carrera de la fe y perseveró hasta el final, y a Jesús, que fue obediente al Padre, incluso hasta la muerte de una cruz. Pero hubo una persona, un ejemplo contrario a esto, quien en un principio sí fue obediente, pero después se desenfocó, y es Salomón. El Señor trajo a mi memoria a Salomón, porque a pesar de que tenía una sabiduría, que dice la Biblia que nadie sobre la tierra puede tener una sabiduría como la que el Señor le otorgó a él, se desenfocó. Él no fue un buen mayordomo de lo que Dios le dio. Y aunque en un principio se determinó y fue obediente, perdió su enfoque al desenfocarse y servir a otros dioses. Perdió su sabiduría y su semejanza con Dios. Nosotros tenemos libre albedrío para tomar decisiones. Nosotros decidimos si le servimos a Dios o al mundo. Recordemos que con Dios siempre tendremos la verdad y vida eterna, y con el mundo seremos perdedores de todas las bendiciones que Dios nos ofrece. No nos dejemos engañar, seamos perseverantes y valientes ante los obstáculos y confiemos en que alcanzaremos la meta establecida con la ayuda de Dios. Enfocados,
¿Qué es ser enfocado? Es dirigir toda la atención y energía a una tarea o meta específica, minimizando las distracciones y manteniendo la concentración con el objetivo de lograr resultados efectivos y eficientes. La persona que está enfocada tiene claridad sobre lo que quiere lograr y dirige sus esfuerzos hacia ese objetivo. Es eficiente y tendrá una mayor satisfacción personal al ver que cada vez más avanza hacia sus metas. Una vez tomamos la decisión de servir a Cristo y ser buenos mayordomos, es nuestro deber mantenernos enfocados mirando a la cruz y no desviar nuestra mirada ni a izquierda ni a derecha. Solo mirando a la cruz es que podemos resistir y alcanzar la corona de vida. Caminar en obediencia. Caminar en obediencia es vivir de acuerdo a los mandamientos y principios de Dios, siguiendo su voluntad expresada en las Escrituras y a través de la dirección del Espíritu Santo. Para caminar en obediencia debemos tener una actitud de confianza, amor y entrega a Dios. ¿Qué es caminar en obediencia? Caminar en obediencia es tener conocimiento de la palabra. Caminar en obediencia es tener una actitud de confianza, confiar que los mandamientos de Dios son para nuestro bien, aunque no los entendamos completamente o sea difícil cumplirlos. Caminar en obediencia es entregarnos de forma voluntaria, como una respuesta de amor y gratitud a Dios por su gracia y amor. Caminar en obediencia es accionar conforme a la palabra, traducir la fe en acciones concretas, viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y a los principios bíblicos. Caminar en obediencia es tener la dirección del Espíritu Santo. Él nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y nos capacita para vivir de acuerdo a ella. Caminar en obediencia es ver resultados positivos. Esos resultados positivos que nos van a llenar de paz, gozo y bendiciones en relación y bendiciones en la vida, así como una relación más cercana a Dios. En resumen, caminar en obediencia es un estilo de vida que implica escuchar a Dios, creer en su plan y actuar conforme a su voluntad, buscando agradarle en todo momento. Finalmente, y para cerrar lo que el Señor puso en mi corazón para ustedes, termino con esta pregunta. ¿Estoy caminando en obediencia? Cada uno, incluyéndome a mí, para que reflexionemos luego con esto.